Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Me presento con ustedes. Mi nombre es Graciela Navatrejo. Actualmente estoy cursando el doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral en la Universidad IEXPRO. Este es nuestro cuarto cuatrimestre y estamos abordando el módulo, el bloque de coloquio de casos de defensa número 2, el cual es impartido por la doctora María de los Ángeles Sánchez López. Esta es nuestra actividad número 3. Es un video expositivo sobre el análisis a la recomendación 32 diagonal 2018 de la Comisión de Derechos Humanos. Nos encontramos en Ciudad de México a 16 de septiembre del 2024. Vamos a dar entrada a una breve introducción y posteriormente vamos a estar manejando algunas diapositivas donde nos presentan información precisa. La recomendación 32 del 2018, la cual fue emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, viene a abordar diferentes violaciones a los derechos ocurridas el 23 de diciembre del 2015 en el estado de Veracruz, en el cual varias personas pensionadas y jubiladas se manifestaron pacíficamente exigiendo el pago oportuno de sus pensiones, ya que no se les había pagado de forma oportuna y se presentaban también casos donde se les habían dado cheques que no tenían el fondo para ser cobrados. Las protestas fueron reprimidas de manera violenta por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, afectando tanto a los manifestantes como a los periodistas que estaban cubriendo la noticia de esos hechos. Esta recomendación viene a examinar la responsabilidad en la que incurren las autoridades involucradas y las medidas para poder reparar el daño que se haya causado. Este presente trabajo tiene como tal dar la contestación a algunas interrogantes planteadas por parte de nuestra docente, las cuales contarán de forma eficiente y cómo se vienen planteando a continuación. La primera, ¿cómo se inició la investigación por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? El conocimiento que tuvo acerca de este asunto fue por medio de los medios de comunicación, ya que de acuerdo a los hechos descritos del 23 de diciembre del 2015, la Comisión Nacional tuvo conocimiento a través de estos eventos y de diversas notas periodísticas, las cuales fueron publicadas en medios electrónicos, así como en los impresos. Estas noticias informaban sobre la manifestación de las personas y la vulneración que se les realizó directamente a sus derechos, quienes también protestaban por la falta de pago y también por no tener el recurso necesario, los cheques para ser cobrados. En particular, se viene reportando que en la ciudad de Jalapa, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública desalojaron de forma violenta a los manifestantes, utilizando fuerza, fuerza directamente sobre estos manifestantes, aun cuando la manifestación era meramente pacífica. Este contexto también nos viene a dar el auge que dos periodistas surgieron víctimas dentro de lo que viene siendo esta parte, esta manifestación, quienes cubrían notas periodísticas y también fueron agredidos por los cuerpos policíacos. Tenemos ahora bien como viene siendo la parte importante sobre la emisión que conlleva la atracción de esta información. Debido a esos hechos de gravedad y al impacto de la opinión pública nacional, la comisión decidió emitir un acuerdo de atracción el mismo día, que fue el 23 de diciembre del 2015, con la finalidad de asumir la investigación del caso que se derivaba o que se estaba derivando de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz. La comisión atrajo como tal esta investigación por las diversas violaciones a los derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza, los desalojos violentos, la agresión directamente a los periodistas. Es ahí cuando se da el inicio de la investigación formal por parte de la comisión, abriendo un expediente de investigación en el cual se realizaron diferentes diligencias, recolectando testimonios, documentos y se solicitó información a varias autoridades de Veracruz para aclarar o esclarecer los hechos, lo cual viene a permitir dar lugar a esclarecer un poco más las cuestiones por las cuales se determinó o se realizaron estos actos violentos contra los manifestantes.
establece también los aspectos que considere más importantes en el entorno al desarrollo de los hechos, atendiendo el apartado de observaciones. A partir de aquí, nosotros vamos a entender que como tal, la sentencia, los puntos de vista que nos viene manejando los derechos humanos, nos viene a dar también las recomendaciones necesarias para poder mejorar nuestro sistema de justicia. Tenemos también dentro del punto de observaciones que las violaciones a los derechos humanos de las personas pensionadas y jubiladas vienen siendo los que recaen en ellos y los que van a ser unos de los aspectos más importantes que dio motivo a esta manifestación, que viene siendo como tal la falta de pago de pensiones, las cuales manifestaban las personas que llevaban desde el mes de noviembre sin que se les reflejara el pago de estas pensiones. Asimismo, como que se les otorgó cheques sin fondos que no podían ser cobrados porque no tenían como tal la suficiencia económica. También tenemos lo que vienen siendo que se viene encadenando a ello, lo que vienen siendo las protestas pacíficas, la cual en respuesta a la falta de pago a los pensionados, así como a los cheques que fueron emitidos, pues las personas o los manifestantes decidieron hacer frente ante las autoridades para poder darles el conocimiento que no habían recibido dichas pensiones y que obviamente estaban vulnerando sus derechos humanos. También tenemos otra parte importante, otro aspecto importante, que es el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades de seguridad pública, el cual consiste en el desalojo violento y en la falta de proporcionalidad. El desalojo violento, pues ya sabemos que estas personas manifestantes, que en su mayoría son personas de la tercera edad, fueron desalojadas de las instituciones donde se encontraban manifestándose por parte policíaca, que viene siendo de seguridad pública, con un excesiva fuerza, ejerciéndoles a ellos sin justificarla. Y también tenemos la proporcionalidad, donde la comisión viene a determinar que las acciones de los agentes de seguridad no fueron proporcionales ni justificadas para con los manifestantes que no venían representando una amenaza a la ciudadanía. Únicamente encontramos coartados aquí los derechos de libertad de expresión, libertad de reunión, acceso a la justicia, entre otros delitos. Y como ya lo veníamos manejando, tenemos la violación a la libertad de expresión y a la agresión, incluso con periodistas. La agresión a periodistas se da durante el desalojo, donde varios periodistas que sufrían o que estaban como tal cubriendo la noticia sufrieron o fueron agredidos por los elementos de la policía. Estos periodistas, entre ellos destacan dos personas que fueron gravemente lesionados, quienes fueron golpeados con bastones y tolentes mientras realizaban parte de su trabajo. Tenemos también la libertad de prensa, la cual en esta agresión no se vienen vulnerando como tal los derechos físicos de los periodistas, pero sí se constituyó a una violación grave a la libertad de expresión y de prensa, derechos fundamentales y que nosotros tenemos reconocidos en nuestra Constitución política. La otra pregunta que se viene relacionando, determina cuáles son los derechos humanos que la Constitución Nacional de los Derechos Humanos encontró vulnerados en este caso y a qué autoridades responsabiliza sobre dichas violaciones. Encontramos el derecho a la seguridad social reconocido en el artículo 123 de la Constitución Política Mexicana, así como en los tratados internacionales. Tenemos también lo que viene siendo la falta de pago oportuno en el ámbito afectando al sustento económico y al bienestar. Tenemos el derecho a la integridad personal reconocidos tanto en el artículo primero como en el artículo 22 de la Constitución mexicana, así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tenemos el uso excesivo de la fuerza pública por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz durante el desalojo violento que se les viene faltando y se viene violentando a la integridad física y psicológica, ocasionando lesiones y maltrato innecesario a los manifestantes. Asimismo, tenemos también el derecho, que fue violado el derecho a la libertad de expresión, el cual está contenido en el artículo 6 de la Constitución mexicana, así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tenemos también la agresión a los dos periodistas, los cuales fueron golpeados mientras cubrían la manifestación,
los cuales se dan en una represión de prensa, así como la representación de una limitación inaceptable de las libertades. Tenemos también la vulneración del derecho a la libertad de reunión y de manifestación pacífica que está contenida en el artículo 9 de nuestra Constitución mexicana, donde se viene dando la manifestación que hacían de forma pacífica las personas pensionadas y jubiladas. Y tenemos también el derecho a la dignidad humana, la cual está reconocida en el artículo 1 de la Constitución, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a el trato inhumano y degradante que se le dio a los pensionados y a los jubilados. Bueno, y prácticamente toda esta gran gama de violaciones que sufrieron nuestras personas de la tercera edad por una manifestación pacífica es que se viene manejando que no hay una justificación adecuada. La comisión como tal lo viene manejando que nosotros podemos manejar, podemos manifestarnos de forma pacífica y no podemos ser agredidos por los cuerpos policíacos, salvo en que nosotros estemos vulnerando la integridad de más personas, el patrimonio de otras personas, entre diferentes delitos que estemos cometiendo, pero no es el lugar en el que se dio esta manifestación en el estado de Veracruz. Ahora bien, en conclusión, la recomendación 32-2018 que emite la comisión destaca una serie de violaciones de derechos fundamentales o derechos humanos, como el derecho a la seguridad social, a la integridad personal, a la libertad de expresión y de manifestación pacífica, sufrida por los pensionados, jubilados e incluso por los periodistas en el estado de Veracruz. El uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, asimismo como la falta de pago oportuno de las pensiones por el Instituto de Pensiones, generaron un entorno de vulnerabilidad hacia las personas que estaban siendo o que estaban realizando como tal esta manifestación. Y también un abuso de autoridad. ¿Por qué el abuso de autoridad? Porque en este caso nuestras instituciones tienen que prevenir este tipo de violaciones y tienen que dar el recurso necesario cuando se les esté pidiendo algo que le corresponde por derecho, en este caso a los manifestantes. La recomendación viene subrayando un entorno de responsabilidad del Instituto de Pensiones, así como de la Secretaría de Seguridad Pública y el gobierno del estado de Veracruz en los hechos que anteceden, y también insta una reparación integral del daño, así como la implementación de medidas para evitar situaciones similares que se puedan repetir a futuro. Esta recomendación no únicamente evalúa la gravedad del caso, la gravedad de las violaciones que se vivieron, sino que también emite una recomendación qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que tienen que hacer estas autoridades. De primera instancia, pues tenemos lo que viene siendo la reparación del daño a cada una de las personas que fueron violentadas, que hablamos de más de 500 personas, porque no se pudieron determinar como tal en números o en cifras, pero se tiene un apartado genérico de que fueron demasiados los afectados. O sea, prácticamente hablamos que fue, por así decirlo, todo el estado de Veracruz. Entonces, prácticamente aquí nosotros vamos a poder hacer una recomendación donde se recomiende cuáles van a ser las reparaciones del daño, qué es lo que tienen que hacer estas autoridades para evitar también que esta situación se venga a duplicar en un futuro. Entonces, prácticamente estas violaciones a derechos humanos, el cual en otra presentación vamos a estar abordando, que de acuerdo a la investigación que realizó la comisión, pudo obtener pruebas bastantes y suficientes para manifestarse al respecto con estas autoridades, que son las que actuaron de forma ineficaz o inadecuado. Entonces, prácticamente ahí es donde nosotros vamos a poder entender cuál es el grado de responsabilidad y hasta qué grado se puede manejar que las instituciones reconozcan esas variaciones que tuvieron. En este apartado llegamos al cierre de la conclusión. Nosotros nos referenciamos en las siguientes bibliografías que se encuentran aquí establecidas. Gracias por todo, que tengan buena tarde.